dónde viene, pero sí los conceptos. Me pueden preguntar qué es eso, qué es la renta líquida, de dónde viene, por qué se declara, a qué se refiere. Por línea, eso sí les puedo ayudar. ¿Sí? ¿Bajo? Sí. PPM se están visualizando. Este es el anverso, de la parte del circular. Estamos entre la línea 50 y la línea 80 tan. Anverso. Y es de primera categoría, así que solamente desde la 50 hacia abajo. De la 1 a la 50 absolutamente nada, porque es el 3. ¿Sí? Mire, si aquí hasta habla. En la mañana nada. Es que no lo conocí todavía, siempre hace. Pero ¿por qué 4,2? Si es estamos viendo el AT 2021. Pero este es el acumulado del año actual que se paga, el acumulado entre enero y abril. Eso lo da el servicio. Esto usted no lo va a encontrar en la tablita junto con el escala de los porcentajes, sino que es el acumulado entre enero y abril del año en que se está pagando el impuesto. Es con la calculadora del INE. Pero eso lo da el servicio, lo da cierto aquí el portafolio, que este año fue 4,2 por el año del plan trabajador. Nosotros lo buscamos en el calculador y lo verificamos en el carnet de 2,2. Y pues se ha acumulado entre enero y abril del año actual. ¿Cierto? Ah, sí. Yo pensé que tenías la Una 34. Ya tienen que ir viendo su pequeño tema del que van a hablar en los 3 minutos. Tienen que hablar un tema del que más les acomode a cada uno. No sé. 3 minutos, 4 minutos. Sí, que no es fácil, y yo creo que y no te podéis complicar. Si a mí yo tengo como hartos temas como que no me complican. Una, el PPM. Es súper estructural el PPM. Piensa que el PPM es una empresa nueva, viene con un porcentaje que viene iniciado. Más adelante el porcentaje te lo da la página de servicio puesto interno, te lo va dando según las ventas que tiene la empresa. Y además, en el caso que la empresa tenga exceso de PPM, ¿qué sucede? Y en el caso que tenga menos PPM, ¿qué tiene que pagar? Si tiene exceso, ¿cómo lo puede retirar? ¿Lo retira o no lo retira? Sí, lo puede retirar. ¿Cómo? ¿Viste? Es un tema que podéis tirarte para todos lados. Ese también es un tema. Son 3 minutos Pregunta de la comisión. Que la comisión no necesariamente, claro, un 80% te va a preguntar de lo que usted va a exponer. Pero también hay un 20% que preguntan, ya usted lo dejó clarito, pero yo a usted lo entendí bien, súper bien. Yo quiero llevarlo al registro de renta. Y lo que usted habló, te puede llevar al registro de renta. Así que 80% le preguntan el docente de lo que usted expuso y el 20% te puede llevar a otro y a otra. Profe, ¿ya se ha dicho la fecha próxima? No, solamente que es en la semana 18. Ah, ya. La Beatriz es quien hace las comisiones, como le decía yo, Jimena, hace las comisiones y la sala y la hora exacta, qué sé yo. Lo más común es que va a ser en su horario de un día de hoy, miércoles en ese horario. ¿Ya? Y la comisión es de 3 docentes.
Pero ya viendo su temita, ¿Cuánto no se sabe. Prepara las comisiones y no puede ser cualquier profesor del área, como yo le he dicho. Su profesoría, por supuesto, pero puede ser Gonzalo, la Rebeca, el Troncoso, yo, David, qué sé yo, David también puede ser, Flores también, puede ser la Gretel. También puede ser, pero así va a estar conformada la comisión de prensa. Estadística, ¿qué dice? ¿Cuáles son los más chicos? La Sí, estadística, ella lo dijo. Rebeca diría yo, puede ser Rebeca, sí. Rebeca. También va en la disponibilidad del profesor que pueda hacer el profesor. Pero para esa una semanita quiere componer la comisión. Mire, la comisión el alumno podría no saber hasta el día que usted llegue ahí afuera. La sala sí, la fecha, por supuesto que la va a saber exacta para que pida permiso en los trabajos, qué sé yo. La saben, yo creo que unas 2 semanas antes, o caso ya no necesito la van a saber porque aquí está trabajando. De hecho, La fecha, para que usted venga ese día, qué sé yo, y se prepare con permiso. No la guata. Pero la comisión a veces no se sabe hasta el día que el alumno tiene. Pero sí hay que ir preparando su temita. Los temas más frecuentes son capital propio, el registro de rentas, el IVA hicieron el libro compra-venta. Cuidado lo que yo digo con el libro compra y venta es un arma de doble filo. Cuidado que en los portafolios, ¿cierto? Evitar, en otro nivel ya evitar que el portafolio el libro compra-venta, ese es el neto, después le multiplica el 19% y después usted lo suma y ahí le da el valor bruto y después usted suma y después resta eso con eso. Cuidado con esa exposición, ¿ya? Porque eso todavía a otro nivel, eso lo van a... Les explico, pero tiene que ser como una conversación o un directorio, o sea, hablar, ya, libro compra y venta, pero qué sé yo, las disposiciones de IVA, lo más relevante es un libro de compra, a lo mejor hay algunas cosas como cambio de sujeto, cosas que realzan, ¿cierto? Yo ya sé que voy a hablar. En fin, hablar de eso. Yo sé que voy a hablar. ¿Ya? O explicar una remuneración, No, y que eso, suma eso, imponible, y eso afecta a leyes sociales, tampoco. Pero nada. Cosas muy fuertes, ¿me explico? Pero ahí cuando ustedes presenten el tema, ahí tienen un tiempo para prepararlo o hablar de la corrección monetaria, que tampoco alguien, ¿cierto?, se atreve de la renta líquida, ¿cierto?, que la corrección monetaria, explicar el por qué se agrega la corrección monetaria, ¿por qué? ¿Me entiendes? O la corrección monetaria, el capital, que se deduce, sabemos mecánicamente que se deduce, pero el tema del por qué, ¿ven? El por qué. Entonces, ese tipo, ¿cierto?, de exposiciones, pero evitar así es como yo les acabo de decir, ¿ya? Y guardarse algunas cosas, como por ejemplo, presentar el capital propio tributario, ¿cierto? Y señalar el capital propio tributario, guardarse un poquito los dos objetivos. El capital propio tributario, ¿cuáles son los dos objetivos? Pago de patente comercial y cálculo de la renta afecta a impuestos. Esa predicable del capital, preséntelo de una manera, pero guárdese esas preguntas, porque sin lugar a dudas ya tiene una pregunta asegurada, porque te van a preguntar, usted habla del capital, ¿cuáles son los objetivos por los cuales se hace hoy día el capital propio? Ya va a tener la respuesta, ¿ves? O decir que esta empresa está acogida al régimen semi-integrado. Solamente diga eso y no diga en qué consiste el semi-integrado. ¿Por qué? Porque alguien de la comisión te va a preguntar, usted está de semi-integrado, ¿en qué consiste exactamente el semi-integrado? Y usted ahí se luce diciendo en qué consiste el semi-integrado. O cuántos tipos de regímenes tributarios existen. De más que te van a hacer esa pregunta, y que son 4. no, 5 regímenes tributarios, ¿cierto? 14A, 14D3, 14D8, renta resulta, renta efectiva sin contabilidad. Cosas que usted se guarda, cosas que sabe que le van a preguntar, cosas que responda que usted sepa y no tire todo en la carne de la parrilla. ¿Cuántas preguntas aproximadamente hacen por alumno? Lo que dice ahí la hojita, la pública dice 3. Pero comúnmente ahí la comisión ese día dispone que de repente le embucha la demora y que pueden hacer 1 o 2. Pero hay que prepararse para 3 preguntas. Pueden ser preguntas dirigidas a Marcela, a María Fernanda, o de repente el comisionista te va a preguntar algo abierto. Quien quiera responder y después ya usted no responde, le pregunta a la otra persona.
Y bien equilibrado, no que tú estudiaste menos, a ti es más fácil, porque al que dice lo más fácil, así les van a preguntar. ¿Ya? Entonces tiene que haber un equilibrio en cuanto a los temas, en cuanto al tiempo, en cuanto, no que no, tú estudiaste mucho, tú haces la presentación, tú di los nombres nuestros, presenta la empresa, dónde está y da el pase a los demás, no, porque más se va a ver afectado con preguntas, ¿cierto?, para poder testimoniar de que realmente hizo el caso, el portafolio, ¿ya? Como sugerencia, ¿ya? Gracias. Bien, ¿puedo bajar, cambiar o...? Sí, sí, para que veamos luego los cuestionarios. Reverso. Primero recuadro 6 con los datos del balance. Creo que recuadro 6. La primera parte, ¿cierto?, todos los datos del balance, donde usted, ¿cierto?, debe cuadrarse al balance y luego la segunda parte con los ajustes de la renta líquida. ¿Tienen donaciones, parece también? Sí. Donaciones se declaran ahí al reverso del formulario. Crédito del activo debe ser ese que está ahí, 107.88, y lo otro es crédito por donación. Ya al reverso del formulario. Profe, ¿las donaciones nuevamente más? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque la donación no es solamente, claro, cuando uno enseña en renta, quizá la donación de carácter deportivo se rechaza, pero tiene todo un tema. Tiene todo un tema de calcular una prerenta líquida, ¿cierto? Los efectos, cuáles pueden dejarlas como gasto, cuáles como crédito directo. Así que las donaciones que tienen un tema para solamente un tema, solamente el crédito de donación. Sí, si los temas, diría yo, son para elegir ustedes renta líquida, solo renta líquida o ajuste financiero con impacto en la renta líquida. Renta líquida, registro de rentas empresariales. El registro de rentas empresariales va ligado con la RAI. Renta afecta impuestos. Ya RAI solito es muy poco. De hablar del capital propio tributario. Y podría ser un poco el formulario, ¿cierto?, global complementario también. Aquí me imagino que tiene socio. Y además que no sé si tiene otra renta en los socios, pero también como tema usted puede tomar los retiros, ¿cierto?, que tenga aquí, y como no había otra renta, no sé si hay más renta, usted le puede incluir otra renta y para hacer su presentación. Que también usted puede agregarle, ¿cierto?, para hacer su presentación, no importa que no tenga otra renta. ¿Los socios aquí tienen más rentas además de retiro? ¿Sí? Sí, dos socios y ¿ve? Puede ser también el global complementario. El IVA yo no lo encuentro muy llamativo como el tema de IVA porque se presta para lo que dije. Si no lo sabe usted abordar de una forma más llamativa, ¿cierto?, se presta para explicar el libro compra. Entonces, ve, en una oportunidad, ¿cierto?, hubo un profesor que evidentemente no vamos a decir el nombre para no dañar ni imagen ni nada, pero el profesor dijo, tú no me vas a venir lo que va a decir un libro, venta ahí, está explicando un formato. ¿Ves? Fue bochornoso para uno que está ahí y el alumno también. Entonces, evitarse la presentación de esa manera de un libro compras y ventas. ¿Ok? O que se declara en la línea tanto, ¿no? Si no lo saben explicar de una buena forma así que muy más llamativa. Así que esos son los temas. E igual, otro tema, si hay como la donación y otro tema, por ejemplo, el leasing, no sé, el leasing también da para mucho. ¿Ves? O el tema de la depreciación del activo fijo. El activo fijo también tiene altos beneficios. ¿Ves? También es un tema hablar del activo fijo. ¿Cuáles son los efectos que tiene el activo fijo? ¿Qué beneficios van ligados al activo fijo? El 33 bis, ¿qué más? El 33 bis. El tema de la depreciación, que puedo cambiar de montaña normal acelerada. Y el 27 bis. El IVA por devolución, ¿cierto?, de acumular por compras de activo fijo y poder pedir, ¿cierto?, devolución, ¿cierto? El 3280, formulario 27 bis. Así que son 3 créditos que van ligados a la adquisición de un activo fijo. Y la depreciación instantánea,
que se trabaja, ¿dónde? ¿Qué régimen trabaja la depreciación instantánea automáticamente? 14 años. No, 14 de 3, ¿cierto? ¿Por qué depreciación instantánea? Porque compra y paga y considera todo el gasto activo, o sea, instantáneo. ¿Ve? Todo el gasto inmediatamente. ¿Qué hay preguntas? Vi aquí que había preguntas en la guía sobre la depreciación instantánea. Bien, cambio. Quería que comenzara la renta empresarial. Recuadro 12. No sé si había ahí también había algo. El recuadro 9 de la depreciación, y eso ya lo vieron, donación. El recuadro 10 de la depreciación. Ese recuadro es el que usted dice que está distinto. Sí. Cuando lo vea, me lo encuentro por ahí. Le voy a decir. Se lo voy a poner. ¿Listo? ¿O no? ¿Lo están haciendo? Menos los básicos. Todos los días, no, porque la mira era muy clara. ¿Listo? Como que Hola. cosas que han dicho. Y como que te llaman la El atención. 12. La primera parte, ¿cierto? Todos los datos del balance, uno llega a un piso ahí, que tiene que cuadrarse con el resultado del balance. Si bien es cierto, este es el balance, la utilidad del ejercicio. Sin embargo, desde ahí hacia abajo, tiene que cuadrar entre sumar y restar, tiene que llegar a los 17.500.000 y tantos. Y el segundo piso, ¿cierto?, del 1672, son todos los ajustes a la renta líquida. O sea, es vaciar la renta líquida ahí. Y después cuadrar el segundo piso, que debiera ser igual a la renta líquida disponible, los 16 millones, ¿cierto? Con todos esos agregados desde el balance. ¿Ya? Ese es el recuadro 12. Recuadro 13, la RAE, renta afecta impuestos con la razonabilidad. Registro de renta, si alguien hace el registro de renta, de todas maneras te van a preguntar por qué se hace el reverso. ¿Clarito por qué hace el reverso? ¿Ve? Porque fea la respuesta, no sé, yo sé que se hace, pero no sé por qué. ¿Ve? Entonces, al que hace el registro de renta saben que hay que hacer el reverso, por lo tanto, entender el por qué. ¿Y por qué es? Para evitar la doble tributación, porque esa renta ya tributaron en el año anterior. No. No sé, primer año de la empresa. Primer año, pero alguien te puede preguntar igual por el reverso. En un registro de renta empresarial. Porque te puede decir, yo preguntaría, no veo nada arriba, ¿por qué no el reverso? Porque el primer año, ya, y si hubiera utilidad que viene del año anterior, ¿la mantengo o la reverso? Se rebaja. ¿Por qué? Porque ya pagó. No. Ahora sí me Eso porque está aguantando la red, ¿no? Porque estaría multando la RAI, porque la utilidad seguiría acumulando una utilidad inexistente. ¿Por qué? Porque cuando usted determina el capital propio tributario, ¿cómo lo determina? Parte con el total activo. Y dentro del total activo está caja, clientes, banco. Cuando la empresa compra a 100 y revende a 150, ¿dónde van quedando los 50? En utilidad te va llevando el control, pero el flujo. ¿Dónde va quedando? Caja, banco, maquinaria, compra más mercadería. Te fijas que está dentro del activo, por lo tanto seguiría acumulando. ¿Y dónde se demuestra
en la razonabilidad. Porque en la razonabilidad, mira, llego a un capital propio de 47, distinto como llego al capital propio tradicional, ¿cierto? ¿Cuál es el capital propio tradicional? Tomar el activo, más los ajustes, menos valorento, menos pasivo exigible, ¿cierto? Sin embargo, la razonabilidad no me pide para nada igual a como hago el método tradicional. Y yo llego al capital propio tributario de 47. Ese debe ser su capital propio, ¿cierto? Y fíjate, ¿qué está entre medio? ¿Qué está entre medio formando parte de esa razonabilidad? ¿Qué es eso? La renta líquida disponible. ¿Te fijas que automáticamente está ahí? Porque ¿cómo usted hace la razonabilidad? Usted parte con el capital propio inicial, y le suma la utilidad propia, que es la renta líquida, y le suma alguna utilidad ajena. Pero la utilidad propia que la renta líquida está sumando. ¿Te fijas que se va incorporando automáticamente? Y la razonabilidad lo demuestra. Por lo tanto, cuando yo determino mi capital propio, automáticamente la utilidad se va acumulando. Es por eso que uno va haciendo el reverso. ¿Por qué? Porque si no estaría acumulando, ¿cierto?, una utilidad de arrastre que ya tengo considerada al determinar el capital propio tributario. Porque cuando tomo el capital propio tributario digo total activos. Y dentro del total activos está todo mi flujo que yo voy generando, ¿cierto?, a través de la utilidad propia del estudio. Por eso es el reverso. Y aquí, como escuché, ahí no hay reverso porque la empresa empezó este año, parece. ¿Ves? Por eso es que no debe haber reverso quizá. Solamente lo primero que llega es la renta afecta a impuestos de este año, ¿cierto? ¿Sí? Bien, avanzo. Ahí. Eso es exactamente el registro de renta. Si usted observa el recuadro 15 y 16, 15 de la utilidad es como tener el registro, ¿cierto?, a presencia suya. Y el recuadro 16 es como tener los créditos, la parte de los créditos. Es trasladar el registro al recuadro 15 y 16 del régimen semi-integrado. Ay, tiene de DAN su registro, tiene de DAN. ¿Ve? Excelente pregunta. ¿Cómo se origina el de DAN? ¿Por qué? ¿Cómo se origina el de DAN? ¿Por qué? Por la depreciación. Por la depreciación. Significa eso, ¿cierto? Diferencia entre la depreciación acelerada y normal. Pero ¿por qué está ahí? ¿Cuándo se genera? ¿Y por qué llega al registro de renta? ¿Tiene que ver algo con la depreciación financiera? ¿Redimir tiene que ver con la depreciación financiera? ¿Separa la financiera de la tributaria? ¿O no? No. ¿No? Claro, no tiene que ver con la financiera para nada. Para nada. El de edad se provoca cuando. La financiera sabemos que siempre se va a agregar porque es rechazada, porque a diferencia de la depreciación tributaria, hay tres conceptos y eso me lleva a otra pregunta que ustedes deben tener claro. ¿Qué tiene la depreciación financiera que no tiene la tributaria o al revés? ¿Por qué se rechaza siempre? Porque la ley acepta la tributaria porque tiene corrección monetaria, son 33 bis, y la vida útil de acuerdo a la circular 43. En cambio, en la empresa, la depreciación se hace solo en base al costo y la vida útil que la empresa le quiera asignar. Podría decir, pero profe, mi empresa trabaja con la circular. Perfecto, pero no va a tener crédito 33 bis y tampoco la corrección monetaria. Eso sí no la va a tener. Por eso que siempre se rechaza la financiera y se acepta la tributaria. ¿Cuándo se provoca la diferencia entre la depreciación acelerada y normal? Cuando la empresa trabaja la depreciación normal tributaria, ¿cierto? Normal tributaria que compró una maquinaria y la lleva 10 años, o 7 años si es una camioneta, ¿cierto? Va a trabajar su planilla tributaria y va a deducir la depreciación tributaria normal. Pero este año la empresa va a pagar mucho impuesto y dice, como justo me compré esta camioneta, voy a, en vez de deducir la depreciación tributaria en mi planilla, voy a llevar ese gasto aceleradamente, es decir, va a llevar un mayor gasto. Y en vez de rebajar 1 millón, ponte tú, va a deducir 1 millón, que es tributario, va a deducir 3 millones, ¿cierto? Tributariamente, no con la financiera. Entonces la ley me dice ya,
Cuando usted trabaje, se cambie de la tributaria normal a la acelerada, que estoy hablando siempre desde la deducción, ¿qué va a pasar con su renta líquida ese año? ¿Va a ser más? No, va a ser menos. Va a ser más pequeña, ¿cierto? Y la empresa va a pagar menos impuestos. Y eso está perfecto. Pero ahora hacer el registro, la ley dice perfecto. Pero cuando usted haga su registro de rentas, ahora usted abre una columna que diga de edad. ¿Y por qué? Porque su renta líquida realmente no se le disminuirá en flujo. Usted la disminuyó solo por un efecto de pagar menos impuestos. Pero usted sacó esa plata, salió el desembolso, no, esa utilidad está. Por lo tanto, se abre una columna que se dice de edad, diferencia entre la depreciación acelerada y normal. Y ahí queda en el registro, queda como una utilidad con derecho a crédito o sin derecho a crédito cuando sea retirada. Porque la identifica, si está ahí porque ya la han trabajado, ahí queda ahí en el dedal como una utilidad, ¿cierto? Cuando los socios retiren esa utilidad, ¿tienen derecho a crédito o no tienen derecho a crédito? No. ¿Por qué? Y la voy a decir, pero por supuesto, no tienen derecho. ¿Por qué? Porque esa utilidad, ¿qué hizo usted? La dedujo. Por lo tanto, no pagó impuestos por esa utilidad, ¿te fijas? ¿Ves? Porque la utilizó para una mayor deducción. Por lo tanto, pasa a ser una utilidad, pero una utilidad sin derecho a crédito. ¿Ya? Esa es la explicación por qué y cuándo se forma la diferencia entre la depreciación acelerada y normal. ¿Ya? También hay que manejarlo, porque ya haga el registro, lo va a tener ahí, o te van a decir, esta empresa no tenía, ¿verdad? No había diferencia entre la depreciación acelerada y normal. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Les muestro el recuadro 16, pero el recuadro 16 es como más hacia la derecha. Esos son los créditos. Como tener a la vista, ¿cierto? Ahora la parte de créditos y se traslada al recuadro número 16. Y yo creo que ese es el último. ¿Tienen algo más? Yo creo que no. ¿En esa parte? ¿Más abajo? No, ¿cierto? Porque para los otros regímenes, y de hecho ni está, ¿ves? Hay más recuadros, pero son para el 14 de 3, 14 de 1. ¿Preguntas? Ya, pues vamos a ver el cuestionario. Bueno, la primera pregunta para ir tanteando. Yo tengo ahí las preguntas siempre impresas. Profe, disculpe, lo que pasa es que había que rellenar también la parte de las declaraciones juradas, pero no la entendimos. No, esa no me la tengo yo. ¿No? No. Pero a lo mejor no se la vamos a pedir. ¿Qué puedo ir En la tarea de hoy día. La respuesta es un trabajo y engorroso, si ¿Cuál? quieres. Sí, el profesor decide si las pide. Yo creo que no se las va a pedir. La misma visita. Debe ser la de renta líquida y la de los retiros que llenamos retiro, llenamos renta líquida. Y pueden hablar de eso. Pero yo lo personal creo que no se la... que no la van a hacer. no aparecía nada de formulario. No había nada. Creo. No había nada, ¿cierto? Con el profesor. Que como va a ser el formulario de la renta líquida y como va a ser como el tercero de la renta líquida. Era a los códigos que se mandan al servicio. Que mostrar el registro empresarial. ¿Puede mostrar el registro empresarial un poquito? Sácanos de junio. ¿El recuadro? No, pero el... No es del formulario. Ah, que no sé si estoy utilizando para mostrar. Ah, no, que lo había Lo mostrado. voy a mostrar ahí. Yo estoy cumpliendo lo que me dijeron. Antes de eso, no sé, ya había quitado todas las pestañas. Pero lo que trabajamos nosotros con... ¿Sí? ¿Eso lo hicimos? No. Dice, por no, muy mal genio de responder. Eso lo hicimos. No. Eso lo hicimos con el profe. Ya, entonces, Pero espérate, y eso... mostremos todo. Pero, Vale, sí, eso Pero pero nosotros teníamos la duda con la BJ 1926. 1938. Ah, 1938. no había nada. No había nada. Sí, pero es que ellos tienen que conocer el análisis y después llevar los Ah, no. valores tributarios al final y clasificar las cuentas, ¿cierto? Pero no es tributario que se pone al final.
¿Actualizados o los mismos datos del balance? No actualizado. Hay que actualizar los que se ajustaron, se actualizan. Y eso son las valores negativos. Sí, eso. Eso se actualizan. Pero yo he escuchado que no le va a pedir la renta líquida, o sea, la mejor. Ahora la tenemos. Por eso no creo. 4.21. Mejor porque lo que se tiene que llevar es la organización. Tiene la- Así que si ya le hicieron, si no, de la categoría tercera, ¿cuál es el número? ¿Cuánto te queda? Ah, no. Voy a ir planteando, hacer la primera pregunta. Ya ustedes me imagino que la tienen, porque están con computador. Están visualizando entonces la primera pregunta. Y la primera pregunta dice, en el régimen 14A, la imputación de los retiros al 31 de diciembre de cada año se debe hacer de manera obligada de existir saldos en el siguiente orden. Ahí ustedes están visualizando, de existir saldos. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Cuál es? Selección múltiple. La de selección múltiple, a lo mejor están viendo la verdad del falso primero. No, estaba así, estaba con... Ya. La de desarrollo. Ya. Primero la selección múltiple. Ya. La pregunta 1. Voy a la pregunta 1 y me dice cuál es la alternativa correcta. Que de existir saldos te dice cuál sería el orden para hacer la imputación de los retiros. Partimos por ahí, pero es el raíz de verdad. ¿Cuál será? La P de beso o la T de dedo. La B de vez. De beso. Es la letra B, Es el RAI, Renta RAP, atribuida propia. RAI, Renta DAN. atribuida. ¿Cuál era el régimen? Estuvo un solo año. Estuvo en el año 2017, desapareció. ¿Ya? ¿Y por qué desapareció el renta? ¿Conocieron el régimen renta atribuida? ¿No? Desapareció porque al final los usos terminaban todos con devolución y el fisco no se estaba quedando con nada. Entonces, el renta atribuida, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba renta atribuida? Renta atribuida consistía en, la empresa determinaba una renta líquida, renta atribuida propia, por eso es su nombre, y esa renta líquida pagaba 25% de impuestos. Y luego, la misma renta líquida se le distribuía a los socios, si los dos tenían 50% cada uno, la misma renta líquida se le atribuía a los socios en partes iguales y pagaba global complementario. Se escucha, y la gran mayoría de las empresas por desconocimiento en ese tiempo, se acogieron al régimen 14B. ¿Por qué el semi-integrado? Porque escucharon de que el semi-integrado iban a pagar un solo impuesto y en renta atribuida iban a pagar dos impuestos, primera categoría y global complementario. Y resulta que en la renta atribuida, como se le asignaba a los socios los retiros, los socios al final terminaban llevándose todo el impuesto que había pagado la empresa y sin restitución, porque ahí no existía la restitución. Por lo tanto, cuando el servicio se dio cuenta de que no se estaba quedando con nada, el renta atribuida propia existió solamente un año. Por lo tanto, si tributaba de esa forma, y hay empresas que terminaron en 2017 con utilidades bajo renta atribuida propia y están hoy día aquí, si estuvieran aquí RAP, pasan a ser hoy día una utilidad exenta. ¿Por qué exenta? Porque ya viene con su tributación cumplida. Por lo tanto, si los socios ahora retiran renta atribuida, retiran, pero no tienen que pagar ni declarar impuestos porque son rentas exentas. Por lo tanto, la letra B es la alternativa correcta. RAP, primero renta atribuida, después la RAI que la empresa generó este año y al final la diferencia entre la depreciación acelerada y normal, que nace por lo que le acabo de recordar. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta. ¿Ve? Eso lo ampara una circular 73. Circular 73 del año 2020. Ahí usted puede profundizar en el tema de RAP. Circular 73 del año 2020. ¿Cuál será la alternativa correcta de la segunda? Que dice, por norma general, en el régimen 14B3 ProPyme general de tributación, el impuesto de primera categoría se determina y paga usando como base
Y ahí usted tiene las alternativas. ¿Cuál será? Muy bien. La diferencia entre los ingresos efectivamente percibidos y los costos. Con una excepción. ¿Cuál es la excepción? El 14A. Muy bien. Si el 14 de 3 vende a un 14A y le vende al crédito, tiene que considerarlo como gasto al tiro. ¿Por qué? Porque el 14A funciona en base a percibido o pagado. Así que la alternativa correcta es la letra A. Sí. La tercera también es fácil, yo creo. Dice, las empresas sujetas al régimen 14D8, ProPyme transparente, no se caracteriza por lo siguiente. ¿Cuál será la alternativa? No se caracteriza por lo siguiente. ¿Cuál será? No se caracteriza. En cambio, se caracteriza porque tiene que ser de primera categoría. La B, ¿Ya? Es la B. Muy bien. Ojo, la pregunta de armas de doble filo, porque Sí, porque dice, se no confunde se que podría ser no se exenta del impuesto, no. Esa es su principal característica. Está exenta del impuesto de primera categoría. voy a marcar. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra B. Afectas al artículo 21 y por lo tanto, los eventuales gastos rechazados y pagados pagarían impuesto único del 40%. Esa es la alternativa con la cual no se caracterizaría. Sustento artículo 68, letra C, si alguien quiere profundizar en ese tema. Artículo 68, letra C. Letra C. ¿Cuál será la siguiente que dice, en el régimen semi-integrado 14A, una de las siguientes partidas podría ser un gasto no deducible, pero no grabado con el artículo 21? ¿Cuál sería esa alternativa? Léalas ahí y me dice cuál. La letra D. La letra B de dedo, sí. Eso es lo que ha cambiado últimamente hace 2 años, porque hace 3 años Que cuando lo mismo dijo de la renta líquida con el profe, Lo dijo el profe. porque había un inciso 1 que no... Inciso que no uno corresponde a la grabado. fundación. Exacto. Pero ya antiguamente el automóvil, usted leía automóvil Y lo rechazaba. al tiro. Hoy día la ley dice no, si usted puede demostrarlo, te lo castiga igual, pero no con un 40, sino que solamente en este caso con un 27%. Si la empresa demuestra que el vehículo se usó Para fines de la empresa, no te lo castiga con un 40, pero igual te lo castiga con un 27, porque te dice solo lo agrega y al agregarlo solamente va a quedar formando parte de la renta líquida y ahí va a pagar un 27. Cuando usted no puede demostrar con nada bajo ninguna causal, es que usted lo agrega, lo deduce y paga un 40%. Gracias. Es más, hay algo que es súper rebuscado, pero también existe. Si usted es cierto contador y tiene un gasto por 2 millones y dice, no, pero este gasto es mucho y la empresa realmente lo ocupamos porque los señores vinieron a conocer las plantaciones y son los dueños de la empresa. Entonces tendría que llenar un formulario administrativo que es el 2117 y hacer un escrito al Servicio de Impuesto Interno, al director regional, y se demora como 15 días. ¿Para qué? Para que tome la situación y a lo mejor te lo da por aceptado. Y en ese caso usted ni agrega ni deduce. ¿Por qué? Porque te dice ya, perfecto, le acepto que usted no agregue ni deduzca y pase a formar parte rebajando de la ganancia. Pero en ese caso no lo voy a hacer por 10.000 pesos, sino que tiene que ser un gasto contundente, ¿cierto? Un monto grande y tengo mucho que pagar impuestos y molestarse, ¿cierto?, el contador en llenar ese formulario que es de código tributario, el 2117, para apelar a cualquier cierto comunicado que queramos transmitirle al director regional. Entonces ahí la respuesta era la letra De La siguiente dice el requisito de composición.
societario para optar o mantenerse en el régimen ProPyme transparente del artículo 14 de 8 de la LIR es. ¿Y por qué es un nombre ProPyme transparente? Siempre la hacían. Siempre se volvía. ProPyme transparente. Era porque había Tributa una. por todo, porque tributa por todo. Bien, porque tributa por todo, no se queda con nada, no existe renta exenta. Si tiene una renta exenta, paga. Si tiene utilidades que vienen acumuladas, ¿cierto? Aunque sean 100 millones, paga impuestos. Pero para que no pague impuestos al tiro, ahí aparece un concepto en el 48 que se llama ingresos diferidos. ¿Acuerdan? Y le permite que esa utilidad que trae de 100 millones la pueda parcializar hasta 10 años. Y durante 10 años ir pagando por una cuota de 10 de ese ingreso diferido. Claro, seguramente esta tributación no va a estar durante 10 años, pero esa es la ley y cuando cambie la ley, ¿cierto? Tendrá que salir alguna circular que diga todas las empresas que están en la cuota 1 de 10 tendrán que ahora hacerlo de esta manera. Pero eso es cómo funciona hoy día el 14 de 8. Pero tributa por todo, por eso que se transparenta. Se transparenta la relación entre quién, entre él y el servicio, el Estado, el servicio de impuesto interno. Por eso se llama ProPyme transparente. Por eso que no lleva el 14 de 8 registro de rentas empresariales, porque no tiene que cumplir ni tampoco que retirar. ¿Ya? Bueno, pero la respuesta no la han dicho. Déjeme leerla también a mí para saber. Yo creo que la sé. Yo me arreglé tengo 25 años. La A la descarto, me habla de jurídica, ¿cierto? Y si tributa solo con global complementario impuesto final, no es. Es la letra C. Tener socios o accionistas, personas naturales, afecto al impuesto global complementario o algún contribuyente afecto a impuesto adicional. Puede ser algún extranjero que sea parte de socio y esté tributando como un chileno ya. Así es que es la letra C. Esa es la respuesta correcta. Y la 6 es facilita. ¿Cuál es la alternativa C? ¿Qué debe hacer? Tomar la renta líquida, no tiene mandato, tomar la renta líquida, restarle los retiros, y esa renta líquida es supuestamente para reinvertir y multiplicarla por 50, ¿cierto? Entonces, consulta, pero eso no tiene el tope del 30%, que si pasan los retiros al 30% se rebaja completo de la RLI. A ver otra vez. El 50%. Claro, la RLI son 524, los retiros son 147.500. ¿Ya? Supuestamente, si dividimos los 147.500 en la RLI, da un 27%. Ya. No hay alguna parte que dice que hasta el 30%, No. si no sobrepasa eso, se puede trabajar completo. No, habiendo utilidad para tributar, o sea, para trabajar, la ley le autoriza el 50%, solo que tiene un tope de 5.000 UF. Pero puede acogerse. Esta y el otro régimen 14 de 3. En el 2021 no sé cuándo estaba la web, entonces tenía que hacer la B. La UF ¿no le dio el profesor la UF? Bueno, aquí tengo una UF propuesta. Ahí debiera ser La la web B, porque siempre- son 5.000. Pero desde el año, ¿ustedes en qué contexto está todo? 2021. ¿Está en el contexto? 2021 ya, pues, tomen la UF del 2021 de siempre al 31 de diciembre y multiplíquela por 5.000. Será la web del 2021. Te digo que debe ser la B porque son 5.000 UF y la UF al 2021 no estaba No está la UF, pero puedo saberla al dividir eso por... Estaba 29, 94, ¿cuánto es el periodo?
La UEF es cierto que me da aquí es 36.789,36. O sea, por la respuesta que yo tengo. 36.789,36. Para calcular el tope. En base a eso está calculado. Pero en todo caso eso ya no es no saber, es criterio. Saben que tomar la UEF por 50, independiente de que está con esta UEF aquí, porque al dividir la respuesta es por 36.789,36. Por lo tanto, si tomo 36.789,36 y lo multiplico por 5.000, me da un tope de 183.946.800. ¿Ves? Por eso digo, independientemente que la UEF a lo mejor ahí sabemos hacer lo que es tomar la UEF y en estricto rigor si ya sale una pregunta así, ¿cierto? En la comisión es saber 5.000. O hagamos un supuesto que la UEF es de, qué sé yo. ¿Ves? Y hasta ese tope podría la empresa rebajar. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Sí, puede ser cualquiera de las puede ser 283 o puede ser ninguna de las anteriores porque no sabemos de lo que ¿Resulta que explicamos de los ingresos diferidos cuando hablo del 14 de 8? Es que el ingreso, primero hay que ver si el 14 de 8 tiene rentas grandes acumuladas que vengan del antiguo régimen. Porque si te trae utilidades acumuladas puede traer 100 millones de pesos. Y el impacto de pagar un impuesto al tiro, ¿cierto?, global sería muy fuerte. Entonces la ley dice, si está el régimen 14 de 8 y viene con utilidades que han sido heredadas de otro régimen, le permite, ¿cierto?, de que esas utilidades de 100 millones las difiera con incrementar. Y las difiera hasta 10 años. O sea, ponte tú, si fueran 100 millones de pesos, lo incremento, con qué porcentaje viene de impuesto pagado, y lo divido en 10. Y voy a ir, ¿cierto?, reconociendo la utilidad de un año para pagar el impuesto cada año durante 10 años. Para no pagar al tiro, ¿cierto?, el impuesto sobre 100 millones de pesos, la ley me permite reconocer un ingreso diferido, a reconocer como ingreso una cuota de 10 años. O sea, si usted lo quiere pagar en 3 años, perfecto, o en 4 años, pero la ley se permite hasta 10 años. Pero solamente cuando vengan con utilidades grandes acumuladas. ¿Ve? Si el 14 de 8 está recién empezando y no trae utilidad, entonces no aplica el ingreso diferido. Eso fue por el cambio de régimen. Claro. Y podría ser, pues imagínate, hay empresas, ¿cierto?, que todavía tienen STUT, impuestos sustitutivos de fuga y utilidades que vengan del FUT, también hay. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Bueno, ustedes ahí tienen la siguiente pregunta, así que pueden leerla para que me digan cuál sería la alternativa correcta de esa pregunta número 7. Nuevamente habla de los automóviles. Automóviles para entregar a reuniones de el febrero está ya. ¿Cuál será la alternativa correcta de la letra de la 7? No. En caso de estar pagados, o sea, actualizados, y luego de para podría ser la B, podría ser la B o la C. Podría ser la B o la C, pero va a ser de criterio, porque aquí al decir que no tiene autorización del director regional, del director de servicio, claro, podría decir totalmente rechazado. Se dice que no tiene autorización del director. Sería un gasto rechazado. Y entonces, si no tiene, aunque podría uno apelar de que realmente tiene una bitácora y está llevando a los señores a... Entonces yo creo que puede ser la B o la C con una buena justificación. Se hacen guías. Podría ser la B en el caso de que ampararse, de que ahí dice no tiene autorización nada, o podría ser la C en el caso de que dice que se lleva una bitácora y que con eso puede justificar. Entonces puede ser la B o la C con un buen argumento.
la D, creo yo. Para que no lo puedan explicar. Nada más que eso. La profe explicó sobre eso. Mañana tenemos clase online. Se hace una descuota porque puede ser gasto administrativo. En ese vehículo, independiente que no sea un vehículo de transporte, hay una declaración jurada que no me acuerdo, tú haces una solicitud de servicio puesto interno para que ese vehículo sea utilizado. Imagínate un centro médico. No, no estoy viendo a los doctores o a los pacientes en una camioneta. Sí se puede hacer. Con esa justificación. No le que no le gusta Es que ahí lo reconoció otro papá, su papá se llamaba Contreras, no Lobos. Y eso lo leí en mis cursos. Lo que veo por internet. De todos esos casos como, claro, si es un centro médico hay doctores, tú tienes que ir a ver al paciente con el doctor, pero el doctor no lo tiene que ir en una camioneta. Ese vehículo tú lo autorizas. En el régimen 14A semi-integrado y que sus accionistas son dos personas jurídicas, X y Z, ambos con domicilio en Chile. Ha pagado en el año comercial 2020 gastos de operación y mantención de maquinarias que son usadas en las actividades empresariales de accionista X por una cifra de 4 millones. Estos gastos tienen el siguiente tratamiento. Se entiende por el planteamiento que las maquinarias son de la empresa, ¿ya? No que fueron compradas para el socio, son de la empresa, en algún minuto la deben haber comprado con factura, mantención, qué sé yo, y la están haciendo uso para algún arreglo del socio, por lo que dicen. ¿Cuál sería la alternativa correcta de las que están ahí? En ese contexto que les señalé. Está usado para el uso de los socios. Yo digo que esa cuestión es la B. Caminante por eso. Fueron a la norma del inciso 3. O del inciso 2, pero inciso 3. Es la B, ¿no? Según yo. Sí, porque Yo diría que no, con un argumento. Es que es uno, puede ser que no haya sido por el giro. Ah, pero actividad empresarial. Esa es la respuesta. ¿Cuál? La A no. La B. La B. La B. El acto rechazado en tributaria. La B, ¿cuál es? Es de la empresa es culpable, porque dice, por eso señalé en el contexto de que es cierto que la máquina está pagando algo del socio, pero la máquina está a nombre de la empresa, por lo tanto la ley dice la empresa responde, no el socio, porque ahí tendría que cómo llevarlo el socio si, salvo que dijera la empresa compró hoy día una máquina con factura a nombre de la empresa y la máquina fue para la casa del socio. Sería distinta, pero la máquina permanece en la empresa, por lo tanto ahí la respuesta es la letra D. Son gastos rechazados y deben tributar con el impuesto del artículo 21 agregado, deducido y afecto al 40%. ¿Ya? ¿Por qué la empresa y no el socio? Sí, podría haberse dicho la empresa compró una maquinita con factura a nombre de la empresa, pero para llevarla a uso personal el socio se la lleva para la casa. Todo. Pero esta máquina, por el contexto, está con factura a nombre de la empresa, se deprecia, se le hace a lo mejor manutención y ahora hay unos gastos inherentes que son productos para personal del socio. Por lo tanto, la ley dice, la empresa está permitiendo eso, la empresa paga un 40%. Porque el documento principal está a nombre de la empresa, que es la adquisición. Se da cuenta que en la tributaria la respuesta no es única. Cuando usted tenga oficina de contabilidad y tenga 3 clientes, a usted le conviene la A, pero a usted le conviene la alternativa B. Y es más, a usted, con los mismos datos, pero le conviene la opción C. ¿Te fijas? La respuesta en tributaria no es como en contabilidad, es así y no, sino que hay que hacer toda una gestión, una planificación y ver qué es lo que quiere el contribuyente y ahí uno decide lo que a usted le conviene la A, pero a usted con los mismos datos le conviene la B. ¿Ves? Y aquí nos damos cuenta que podría ser una cosa o la otra. ¿Ves? Entonces la alternativa es la letra D. Culpa a la empresa. ¿Consulta duda de esa guía? ¿No? De esa parte. De esta guía. A ver, De esta guía de la que terminamos ahí de la de la solución. Ah, ya.
Eso es lo que tengo como selección múltiple. Ah, La otra es verdadero falso. Sí, verdadero falso. La otra parece que como que haga un análisis de ciertos temas, así como temas que ya han visto, porque la gran mayoría ya llevamos 2 años y medio juntos, con la gran mayoría. Y lo más probable es que sigamos, se lo hagan. No, próximamente no es. Grande, grande. ¿Tiene la auditoría tributaria usted? No, si tenemos auditoría. ¿El próximo semestre? Tú terminas mañana. Yo sé que sí, es la auditoría tributaria. Ese, más que usted. Ya. Se nota no hay que decir eso. Vamos a hacer la verdadera y falsa. ¿Verdadero o falso? Sí. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Primera pregunta dice, en una sociedad de responsabilidad limitada, los retiros que excedan del renta afecta impuesto o renta exenta, existente a fin de año, quedan como retiros excesivos para su imputación en los retiros siguientes. ¿Verdadero o falso? Es decir, le está diciendo, si no hay utilidad, no tributa, y le dice, no se preocupe, espere el próximo año, y el próximo año cuando haya utilidad, tributa. ¿Eso es así? No es así. Eso era así con renta atribuida propia. Con este régimen, ¿cierto? Cuando había exceso de retiro y no había utilidad, no tributaron. Hoy día no, la ley dice, ¿y cómo retiro si no había utilidad? Ah, puede haber habido plata. A lo mejor la empresa pidió un préstamo bancario, había flujo y los socios retiraron, había plata. Por lo tanto, la ley dice, usted paga impuesto global complementario y sin derecho a crédito nada. Paga bruscamente porque no hay utilidades, no hay créditos que llevarse, pero sí tiene que pagar global complementario. ¿Ya? Así que por ese motivo es falso, porque la suspensión de los era con el régimen de renta atribuida propia. Y eso se terminó ya hace rato. Un solo año estuvo en el 2000, ¿cierto? Hasta el 2014, cuando en 2014 creo que terminaron en una sola tributación donde todo el mundo tributaba de una sola forma y no existían esos régimen 5 que ustedes están escuchando hoy día. ¿Qué pasa? Segunda pregunta. Bueno, léalo usted y me dice, ¿qué será verdadero o falso? Le habla del fondo. ¿Qué significa ISFUT? Fondo de utilidades tributarias. ISFUT. Fondo de utilidades tributarias. Jimena, aparece qué significa ¿Ah? impuesto Sé que el FUT es fondo sustitutivo de FUT. Impuesto sustitutivo de FUT. ¿Y FUT qué era? Fondo de utilidades tributarias. ¿Ve? Aquí le habla del impuesto sustitutivo. Dice que la sociedad anónima puede imputar un dividendo al impuesto sustitutivo de FUT. Es decir, que yo tenga la columna STUT, tenga utilidades. Eso se está diciendo. Aun cuando a fin de año se determine Impuesto una RAI positiva, sustitutivo o sea, te está diciendo, de, la empresa tiene fondo de RAI, utilidades tiene utilidades, tributarias. pero también tiene FUT que viene de años anteriores. ¿Puede retirar el FUT? Esa es la pregunta. ¿O teniendo RAI este año no puede? Sí, sí. Si retira el FUT, ¿tendrá que pagar impuestos o no? No, porque el FUT viene con su tributación cumplida. Por lo tanto, lo que tiene ahí en el FUT, ¿cierto?, son utilidades exentas. Por lo tanto, la puede retirar en el minuto que más conveniente sea para la persona. Así que puede retirar, verdadero, puede retirar utilidades que vengan del porque ya, por eso dice impuesto sustitutivo, ya vienen con su impuesto pagado, lo pagaron. Entonces ya viene está hoy día contemplado como una renta exenta, igual como si tuviera utilidades de renta atribuida propia. ¿Sí? Tercera pregunta. Los retiros se imputan al RAI existente al comienzo del ejercicio, reajustado hasta el mes anterior de cada retiro. Eso creo que la pueden gritar. Del retiro. Vaya su mente al registro de rentas. ¿Lo hago al inicio?
No, ve, por eso les decía, la pueden imputar, porque ¿qué dice la ley? Primero determina la RAI y después imputa los retiros. ¿Por qué cuando usted determina, a ver si me siguen con la fórmula para determinar la RAI? ¿Quién me ayuda con la RAI? ¿Cómo yo determino la renta, afecta, impuestos? O véanla por ahí. ¿Cómo? Véanla si quiere tener una RAI. ¿Cómo determino esa renta, afecta, impuestos? Ya, capital tributario, ¿qué más? ¿Más? Más los retiros, ¿ve? Más los retiros. Los retiros tienen que formar parte de la RAI. ¿Por qué? Porque la ley dice, primero determina la RAI y después imputan los retiros, ¿ve? Entonces aquí dice, se imputan al inicio, falso. Primero determinan la RAI, ¿ve? ¿Y por qué yo le sumo al capital propio tributario, le sumo los retiros? Porque cuando yo determino el capital propio tributario, le resté los retiros como valores intangibles. Como valores INTO, las cosas particulares. ¿Y qué tipo de INTO son los retiros? Intangibles, transitorios, nominales o de orden ya no, sí. INTO significa intangible, nominales, transitorio y de orden, y la O ya no existe, ¿cierto? Cuentas de orden, pero no se llama INTO, se sigue llamando INTO. ¿Qué tipo de responde a esa letra los retiros? ¿Y tiene sentido? No. Transitorio. ¿Y por qué un valor transitorio? Porque transitoriamente pasan por el activo, pero no son cuentas de activos, sino que son cuentas patrimoniales. Pero transitoriamente transitan por el activo porque es donde menos molestan en un balance de 8 columnas, pero no son cuentas de activos. Precisamente por eso cuando uno determina el capital propio, digo total activo menos valores intangibles, ¿ya? Así que los retiros se identifican como valores transitorios. Transitoriamente andan por ahí, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es falsa. Falsa es, porque los retiros, ¿cierto?, se deben imputar siempre al final después de entregar la RAI. Y en el 14 semi-integrados van reajustados, no reajustados. En el 14 van reajustados, imputados o históricos. Reajustados. Y en el 14 histórico. Bien. Siguiente pregunta, la 4. Las participaciones de utilidades tributarias percibidas de otras empresas se reconocen en el RAI vía capital propio tributario por su monto histórico. ¿Verdadero o falso? Las participaciones de utilidades tributarias percibidas de otras empresas. Vaya su mente a. ¿Qué hago cuando tengo un dividendo en el balance? Lo deduzco. ¿Lo deduzco corregido? Cuando lo saco del balance, no. O sea, sí, pero sí, está bien su respuesta. Nunca se deduce corregido, pues nunca lo hemos corregido, ¿eh? Por lo tanto, no se deduce corregido. Y el que dice, de otras empresas se reconoce en el RAI por su monto histórico, verdadero. Verdadero, porque no se corrige. Estos son dividendos percibidos, no dividendos distribuidos. Porque los distribuidos sí se corrigen. Esto es percibido, ingreso, plata para la empresa. ¿Qué pregunta? ¿La siguiente o la cuatro? Veamos así. Dice, los retiros no imputados a los registros tributarios de rentas empresariales, porque no hay saldos, no son tributables. Porque no hay saldos, no son tributables. O sea, como que le falta una palabrita, pero le está diciendo, tiene que ver con una pregunta ahí arriba de que si no había utilidades, los retiros no van a tributar hasta el próximo año. Ahí le dice, si no hay, no porque no hay utilidades, pasan a ser
Ah, entonces no tributan. Te lleves ese retiro y no pagan ningún impuesto. Una cosa así. Si paga, salvo que estuviera retirando renta exenta. ¿Ves? Así que esa es la respuesta. Falso. Excepto que esté retirando renta exenta. ¿Y cuál sería la renta exenta? Que estuviera llevándose el impuesto dice food, o una renta exenta, podría ser renta atribuida. O renta exenta, ¿no? Sí. Como ejemplo, el food, la renta atribuida, pero que es algo que esté llevándose renta exenta. La número 6, la multa, que las multas penan por siempre. Multas fiscales. Se traslada. Dice la multa. La multa fiscal pagada que se agregaron a la renta líquida deben deducirse del capital propio tributario y el crédito por impuestos de primera categoría debe deducirse de la renta afecta a impuestos. ¿Es así? Sí. La multa yo la deduzco de la RAI. Vaya a ver el formato de la RAI, a ver, dígame en qué parte va ahí. La multa completa. Para que te puedan tipo el crédito la presentación de Se imputa de la renta afecta al impuesto. Ábrete la RAI. Las fiscales pagadas se agregan a la RLI deben deducirse al capital propio y el crédito por IDPC deducirse del rango. ¿Sí? De la RAI. ¿No será que lo rebaja? ¿No será que lo dedujo de los créditos? De los créditos. registros? No del RAI. Es que yo lo entendí como registro. Claro, de la RAI, porque ahí lo están informando. Es falso, porque la multa, vaya a su mentecita al registro de rentas empresariales. Cuando usted imputa los retiros, se lleva crédito y al final imputa el 21 inciso 2. Y ahí va la multa restando al crédito. Ahí nos confundimos. Porque como está dentro de la renta líquida, está otorgando un crédito que no le corresponde, dice la ley, porque los créditos son por utilidades y no por gasto rechazado. ¿Y por qué está en la renta líquida? Porque la ley me obligó a agregarlo, porque es un gasto rechazado y me pide que pague un 27%. ¿Ya? Así que la respuesta a la pregunta es falsa. El crédito de la multa se imputa de los créditos en el registro. En el RRE. Lo otro, cuando ustedes expongan, no hablen así del CPT, del RRE, o del IVA, o del ARLI, eso no, jamás te lo van a sancionar, no, siempre usted terminando la palabra. O sea, claro, puede decir, a ver, la renta líquida disponible más conocida como RLI, pero no hablar así, porque te van a decir que el CPT, que el RRE, que el IDPC, no, terminando la palabra completita. ¿Ya? Okay. Aquí, claro, uno comúnmente abrevia. Después, ¿esa era la 7 o la 6? La 7. En el régimen ProPyme general 14 de 3, el crédito por impuestos de primera categoría de dividendos percibidos provenientes de una empresa del régimen semi-integrado 14A deben registrarse en el SAT como crédito no sujeto a restitución. Súper fácil, ¿cierto? Sí. ¿Van sujetos a no restitución? Falso, porque vienen del régimen semi-integrado. ¿Ve? Por lo tanto, con restitución. Es más, si el 14 de 3, en el 14 de 3, tiene estamos viendo en el 14 de 3. No, pero está en la situación. Sí, está bien. Pensé que me había confundido, pero está bien así. Rodrigo me va a compartir la carpeta. 8. Todos aquellos contribuyentes afectos al impuesto de primera categoría determinan su base imponible según el régimen general de acuerdo a los artículos siempre 29 y 33. Todos los regímenes. ¿Por qué no? Porque del 32 de la Convención Monetaria. Bien, y el 14 de 3, 14 de 8 no funcionan en base al 29 de 33, ¿ve? En base al régimen 14B, como señala, pero tiene que ver con eso de la Convención Monetaria igual. Así que la respuesta es falsa. La respuesta de la 8 es falsa, porque los contribuyentes del 14D
los ProPymes, ¿cierto? No la aplican en base a esos artículos, sino que en base al 14B. 14B, inciso 1, inciso 2. En base a 14. Y su mismo nombre lo dice, 14 de 3, 14 de 8. En base al 14B, que uno va a la ley y busca el 14B y ahí aparece. 14B. B, de peso. La siguiente pregunta. El artículo 30 permite efectuar una estimación de costos para deducirla en la renta líquida imponible en el caso de ventas y servicios. Tiene que ver con los anticipos de clientes. Eso que deducimos. Falso. O sea, falso. Verdadero, falso. El artículo 30 permite efectuar un poquito de Así se deduce. Se agrega el anticipo y se deduce. Yo diría que no, que es falsa, porque te habla de efectuar una estimación de costos, y tiene que ver con el anticipo de los clientes. Es la única estimación que yo la tengo en contabilidad y la tengo que agregar. Cuando la empresa, cierto, contablemente vende a un cliente o le va a prestar un servicio a futuro, y contablemente la norma internacional permite hacer la factura. Cuando la empresa tiene un anticipo cliente, o sea, entrega mercadería, no entrega mercadería, sino que le pagan, pero las mercaderías van a llegar posterior, recibe el pago. La norma internacional permite que usted reconozcan contablemente haga la factura y diga ventas. No, contablemente no. Contablemente le dice, debe ocupar, hasta que se perfeccione la operación usted puede emitir la factura. Y ahí es donde utiliza la cuenta de un anticipo de cliente. Y el anticipo de cliente, usted recibió plata, pero no puede contabilizar la factura. Y el anticipo de cliente, ¿qué cuenta es? Pasivo. Él también donde menos molesta, por eso se clasifica como un pasivo. Entonces, tributariamente, después, ¿qué le va a decir? Hay que agregarle. Hay que agregarle. ¿Por qué hay que agregar? Porque un ingreso recibido no exclusivo. Sí, porque tributariamente le dice ya, usted contablemente no le dejan contabilizar la venta todavía hasta que se perfeccione, pero eso sí pasa a ser una utilidad tributable porque usted percibió el pago. Por lo tanto, tributariamente pasa a ser un agregado. Por lo tanto, no aplica la estimación, sino que me va a dirigir a la parte de alumno de cálculo. Claro, justamente. En el año 2 me voy a encontrar, ¿cierto? No con la estimación. En el año 2 yo cuando emita la factura va a estar en ingreso. Pero ¿qué tendrá que hacerlo directamente? Deducirla. ¿Por qué la va a deducir? Porque ya tributó en el año 1 como ser impuesto disponible. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo diría que es falso. Pero fue una consulta, pero es solamente porque dice estimación de costo. Claro. Que nosotros en el ejercicio la deducimos. El costo por ese anticipo de cliente. Es porque, como dice, por estimación de costos. Solamente Claro, porque dice estimación porque de dice costo. que es estimación de costos. Pero con esa explicación, pero con la otra cierta justificación, podría ser verdadero. ¿Ves? Así que con un buen fundamento, así que... La siguiente pregunta, yo creo que ya la pueden hacer perfectamente solitos, como tarea. Pero veamos otra más. ¿En qué número estamos? En la 10. Ya. Lea la 10 y me dice la respuesta. Contratos de leasing. Falso.
tenía leasing en la renta líquida, Sí. cuotas pagadas y algo agregaron Sí. y dedujeron, ¿cierto? ¿Qué agregaron? El interés. Y dedujeron La cuota pagada. Ya, ¿y por qué agregaron el interés? Porque es un gasto Porque está dentro rechazado. de las cuotas pagadas. Ah, perfecto. Bueno, después. No se agrega porque sea un gasto rechazado, sino que se agrega por el rechazo, porque la ley me dice, agregue lo financiero, deduzca lo tributario. Y lo tributario es la cuota completa. Y dentro de la cuota está, claro, solo que cuando usted contabiliza, ¿cierto?, amortiguando el pasivo. Y la ley dice, ya, pero ese pasivo es una cuota de arriendo y el arriendo es un gasto aceptado. Por lo tanto, agrego el interés porque es lo financiero, que tengo, ¿cierto?, la parte pérdida y deduzco la cuota completa. Bien. Eso es lo que se hace en la renta líquida respecto al leasing. Pero la pregunta aquí que dice, en un contrato de leasing, las cuotas del ejercicio pagadas o adeudadas constituyen el gasto tributario del ejercicio para un régimen 14A. Que no, falso. En el fondo, yo lo que leo aquí es constituye un gasto aceptado, dicho de otra forma. Constituye un gasto aceptado en las cuotas de leasing. Pero habla de las pagadas o adeudadas. Las pagadas sí, pero las que están adeudadas, ¿no? Pregunta por el ser integrado. Sí, pues el ser integrado funciona en base a lo percibido o pagado. ¿No? La respuesta es verdadero. Verdadero. Ese fundamento. Verdadero en el régimen semi-integrado. Falso sería si estuviéramos en el contexto 14 de 3, 14 de 8. Porque ahí sí que los pendientes de pago no figurarían. Esa es la deuda. ¿Dudas? La número 11. ¿Cuál sería la número 11? Te habla de un régimen 14 de 3 que no aplica la corrección monetaria y se deprecia en forma instantánea e integra los bienes físicos del activo movilizado pagado durante el ejercicio. Verdadero, ¿cierto? A eso se llama la depreciación de depreciación instantánea. Claro, no confundirse que la otra vez un chico dijo, pero profe, la 14 de 3 no trabaja en base a la depreciación, claro, no deprecia. No es depreciación instantánea, porque la paga, compra y instantáneamente está rebajando todo ya. ¿Sí? Aunque no es que deprecie físicamente el desgaste, ¿me explico? Así que es verdadero. Y la número 12, las remuneraciones pagadas a cónyuges de accionistas o socios son gastos rechazados. Falso, totalmente, con el régimen. Este régimen semi-integrado 14A, que antiguamente era el 14B, era exclusivamente sociedades anónimas, ahí era un gasto rechazado en el RAP, en la renta atribuida era rechazado. En el semi-integrado, que ahora es 14A, pero cuando se hacía el RAP era el 14A, ahí siempre había sido aceptado toda la vida y hoy día sigue siendo aceptado. Solo que ahora el semi-integrado 14B pasó a llamarse 14A porque el RAP era 14A, como desapareció, dejó el espacio y pasó a ir el B a llamarse 14A ahora. ¿Ya? Donde ya no es exclusivamente para sociedades anónimas, sino que para cualquier tipo de empresa. Y bueno, yo creo que ahí lo más medular ya lo tienen, porque lo otro veo aquí está la respuesta. Pero lo otro es como digo 14, que había unas preguntas ahí donde usted puede señalar los requisitos, ¿cierto? Cuando aplica y no aplica. ¿Ves? Después